Más comprensión para el prójimo. ¿Qué importancia la vitalidad del humano a humano es? Ya emerge claramente en los 10 mandamientos de Moisés, cuales una vez se le permitió transmitirlos a los humanos. Muchos milenios más tarde, las palabras se pronunciaron de nuevo en la tierra debido al objetivo de hacer que el comportamiento hacia el prójimo sea simple y natural, y así señalar el camino a las alturas más lúcidas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Era el mandamiento del Hijo de Dios Jesús, cuando vio cómo la envidia y el egoísmo habían invadido el jardín del amor del alma más allá de la desfiguración. Pero como tanto él se ha dado su esfuerzo para formar el camino del humano en la materialidad a través del respeto y el comprensible amor hacia sus semejantes a un camino duradero, de felicidad sin turbaciones, cual conduce solo a través de jardines florecientes llenos de maravillosa belleza. De la misma manera, el humano se ha cerrado a estos recordatorios y sugerencias que simplemente no les ha prestado atención. Apenas un humano de la tierra está parado al lado de otro. La desconfianza, la envidia y el odio han creado abismos que son casi irrompibles para echar un puente, y el sentido del prójimo, como él vibra en el efecto de la creación creado por Dios, ha perdido el verdadero significado desde mucho tiempo. Había una vez tiempos cuando los humanos aún eran eso, lo que llamamos equilibrados. Ellos conocían la ley de la compensación, fueron testigos vivos de ello, que de la mesa del Señor, de las dádivas las cuales Dios generosamente ofrece al humano a través de su creación, de las cuales se les permitía tomar solo tanto como ellos necesitaron. Como resultado, ninguno de los intermediarios fue perjudicado y sobrefavorecido por el deseo egoísta. Nadie fue herido por alguien. Era una corriente luminosa uniforme de acción humana que fue movida por la ley de la compensación en dar y tomar a ritmo de pulso regular. Hoy día el humano es opuesto a su creador, solo uno que toma, o mejor dicho, un exigente, que descara cruelmente todo para sí mismo, lo que él en su egoísmo como un pequeño retorno para ello puede aportarse, sin expresar siquiera con el más pequeño agradecimiento. Además, las personas ya no se abren a las corrientes vigorizantes desde arriba, sino que se aceptan de buena gana las influencias de la oscuridad y las transmiten multiplicadamente. Y sobre todo la oscuridad del egoísmo humano, están brillando doradamente las palabras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Puro y claro, estas palabras levitan sobre la humanidad, pero solo rara vez un ligero y delicado rayo palpita desde la profundidad hacia ellos, buscando conexión y solicitando fortaleza para superar el propio ego, para una comprensión justa del prójimo que está buscando la verdad igual a él. Pero el humano debe tratar con su prójimo, debe respetarlo y entenderlo como parte de la misma especie espiritual, como una criatura compañera que tiene el mismo camino y objetivo, la patria espiritual, el paraíso. En este caso, observar a los demás seres humanos puede serle muy útil, ya solo porque puede encontrar sus errores y discernir lo que la especie humana por libre voluntad ha creado por su propia culpa,
fuera del paraíso en la materialidad. Sin embargo, en la predisposición egocéntrica radica cerca en la mayoría de los humanos el peligro que la observación no suceda objetivamente y sobre todo pasa en una comparación personal con el resultado, que el comparador que se suprime sobre los efectos del otro. Él luego ve probablemente la astilla, de acuerdo con las palabras de Jesús, el error más pequeño en su vecino, mientras él no ve la misma viga, pero más grande en él mismo. El asunto, observarlo objetivamente, por otro lado, no requiere nada más que abandonar una vez el punto de vista del propio ego y tratar de colocarse en la posición del objeto, en este caso el prójimo, y no meditar y criticar para examinar o distensionarlo con el intelecto terrenal. En ello puede ser útil el indicador del reconocer y entender de los méritos y los errores, que los humanos acaban de llevar exactamente eso a la desfiguración, lo que está destinado a revelarlos. Si, por ejemplo, un humano por coraje debe resaltar, entonces él lo desfigurará hasta el punto de desaliento y cobardía. La gracia se convierte en vanidad, la humildad se convierte en arrogancia, la bondad en las dificultades y una emoción profunda y una vida de pensamientos en exuberancia emocional y superficialidad. En primer lugar, se desfiguran las cualidades y habilidades por las cuales una persona debe ser ejemplar, y cada privilegio en la desfiguración tiene un error definido como contraste. Así se transforma la gentileza y la graciosidad en vanidad y no en cobardía, que se muestra como lo opuesto al coraje. Todos estos opuestos fueron provocados por la culpa de los espíritus humanos. No podrían haber surgido nunca si no hubieran dejado el camino correcto hacia la luz. Solo la malvada voluntad del humano ha creado como contraste a la luz la oscuridad que incluye todos los errores y debilidades en sí mismo. Ahora, cuando surja la pregunta en estas reflexiones en nuestra alma, ¿qué he traído a la desfiguración que estaba destinado de convertirme a un útil y provechosa piedra de construcción en la enorme construcción de la creación? Entonces, en este primer paso de determinación encontrado está el conocimiento del camino hacia el autoconocimiento. Quien le va a eso, se le muestra pronto el entendimiento correcto para el prójimo, quien lleva en sí igual a él el anhelo hacia alturas más lúcidas, hacia la patria espiritual. Cuanto antes este anhelo hacia la luz se desarrolla a través de la cooperación armoniosa de todos los espíritus humanos a su plena grandeza y fuerza, como más rápido surgirá un reflejo de belleza celestial en la tierra tan abusada hasta el momento. Dominio de sí mismo. Incalculable y vacilante es el espíritu humano residente hoy día en la materialidad de la creación subsecuente, quien, de acuerdo con la voluntad del Creador, debería conocer solo un actuar alegre y constante en un esfuerzo ascendente. Tan claros y puros como los caminos del espíritu humano están las esferas lúcidas por encima de lo terrenal, tan confundidos y oscuros están en la área terrenal. Y esto
a pesar de que el amor del Creador había previsto un paraíso en esta tierra, que en el esplendor de su gracia eterna a los humanos que residen en su desarrollo, en la creación subsecuente, debería haber sido un segundo hogar durante tanto tiempo hasta que su espíritu estaría maturado para el paraíso en el reino espiritual, el reino del eterno actuar en alegría. Claro y simple está sucediendo todo en toda la creación. También el espíritu humano puede capturarlo dentro de sus límites, si no va más allá de su origen, el paraíso humano. Pero el humano de hoy día se cierra estrechamente a los reconocimientos más elevados. Demasiado se ha vinculado a la materia. Pero ahora, de repente, llegó el momento en que debe separarse de ella si él quiere terminar con este triste estado y abrirse incondicionalmente de nuevo a la entrante fuerza de luz de esferas más lúcidas. Todas las circunstancias y eventos están presionando para este paso. El resolver aquí no significa nada más que considerar lo perteneciente material terrenal desde un punto de vista superior para estar por encima de ello en cualquier momento, con otras palabras, de dominar la materia. Solo el espíritu del humano, por su origen, es capaz de tomar este nivel superior. Solo él tiene la visión general necesaria y comprende las conexiones en el tejido de la creación. Para ayudar a su tejido terrenal, la mente terrenal se le está dado como una herramienta. Él también, estrictamente hablando, pertenece a la materia, porque está compuesto por los pensamientos que surgen en el cerebro anterior transitorio, porque toda la materia es transitoria. Para poder recuperar el terreno sólido perdido en su círculo de vida, el hombre, como una ayuda importante, no debe olvidar el dominio de sí mismo. Es una cuestión del espíritu y está estrechamente relacionado con la autoconciencia. Una vez que se da cuenta que su yo, su núcleo es espíritu, entonces esta comprensión hará que su autocomprensión sea mucho más fácil. Ella trae el dominio del cuerpo de forma natural. A él pertenece además que el intelecto también el impulso que en conexión con el intelecto evoca el sentimiento. De la interacción de la mente y los sentimientos surge la fantasía. Los temperamentos también se están de clasificar aquí porque dependen de la radiación de la sangre, que a su vez causa un desencantamiento correspondiente en el cerebro. Todos ellos pertenecen a la materia. Un humano dominándose de sí mismo presta atención de mantener sus pensamientos y con ello su intelecto constantemente bajo control de su espíritu. Al hacerlo, él refrena los impulsos del cuerpo y temperamentos y dirige los sentimientos y la fantasía en sus límites naturales. Correctamente guiados, los impulsos del cuerpo que se expresan en el sentimiento son propicios y útiles para el humano. Pero tan pronto como él pierde el control y surge la rebeldía, se convierte en un juguete de sus sentimientos, los cuales le hacen incalculable y caprichoso, y, finalmente, no le dejan disuadirse de las malas acciones. En su falta de control, son capaces de convertirse en una fuente de las peores pasiones de todo tipo. Johann Gottlieb Fichte, dicho con razón, la raíz de toda moralidad es el autocontrol, porque lo opuesto, el dejarse ir,
ya ha causado mucho sufrimiento varios enganches criados hacia el mal, lo que hizo a su autor y su entorno mucho mal que fue superado solo con gran esfuerzo. Como suele ser el caso, la falta de autocontrol y educación ha descuidado severamente la necesaria consideración de los seres semejantes humanos. Después de todo también es el autocontrol, así como la voluntad débil relacionado e irresponsable y dejarse ir, que, por ejemplo, también abren el camino a la drogadicción. ¿Pueden los motivos para esto ser tan múltiples? Curiosidad, aburrimiento, abandono, eliminación de conflictos o el quererse autorir por alguna razón. Los productos químicos tóxicos afectan el cerebro a través de la sangre. Uno imagínese qué confusión causan esas toxinas en el circuito sensible de las células cerebrales y al cerebelo, y ha debilitado en general, lo cual hace la conexión al plexo solar y al alma, que está continuamente expuesto a influencias debilitantes. El uso prolongado de hachís, por ejemplo, conduce a un rendimiento pobre en el cerebro, trastornos de la memoria y una capacidad de respuesta reducida. Las evaluaciones de drogadictos recientes revelaron cambios en el cerebro, de lo contrario, solo se encuentra en la clasificación cerebral en la vejez. Los efectos sobrenaturales a menudo citados de la droga son de naturaleza puramente terrenal. A la materia, como ya se mencionó, permanece el cuerpo terrenal con los nervios y el cerebro, los cuales ambos son decisivos en la aparición de los pensamientos, intelecto, sentimiento y fantasía. Aunque estos son más finos que el cuerpo terrenal, aún pertenecen a la materia. Solo en la fascinante conjunción de esta materia más fina se mueve constantemente la entidad de los sueños deseosos, la fiebre del color y el llamado sentimiento de felicidad de los adictos a las drogas. En realidad, los pensamientos, los sentimientos y la fantasía están confundidos en alto grado, que a su vez da lugar a grandes errores y engaños. Especialmente el elevado grado de ánimo que a veces aparece al principio es muy engañoso porque ella finge algo que es irreal. La reversión ocurre lo suficientemente rápido y fuertes depresiones, si no es incluso la enfermedad larga o la muerte prematura, son las malas consecuencias de la drogadicción. Una vez más, el humano comete una autodestrucción, en este caso por venenos que se alimenta a sí mismo. Todo esto se puede evitar si se levantará para practicar el autocontrol. La vida en la tierra ofrece amplias oportunidades en todo momento, ya sea en las relaciones generales con las personas, en el hogar y la escuela, en la comida y bebida e incluso en las horas de descanso. Sin embargo, esto requiere un esfuerzo serio y duradero. El éxito finalmente se refleja en la armonía del espíritu con el cuerpo, que se expresa, por ejemplo, en la ligereza y belleza de los movimientos. Debido a esta armonía, el humano puede desarrollarse correctamente en absoluto a partir de ahí. Es un gran objetivo convertirse en un humano que sabe cómo dominar la madurez de su espíritu en cada situación. A través del conocimiento a la convicción. Aunque Jesucristo nació en el entonces llamado pueblo de los judíos y tenía su esfera de actividad ahí,
Así la palabra de verdad proclamada por él no era solo para el pueblo de los judíos, sino destinada para toda la humanidad. Esto se expresa claramente en un requerimiento a sus discípulos de ir a todo el mundo y traer la palabra de verdad a las almas anhelantes a ella. Así, las palabras de Jesús fueron transmitidas a la posterioridad y a la base del cristianismo, que condiciona la más alta exigencia y la mayor actividad para el espíritu humano, si debe ser verdadero y querido por Dios. Solo el que recibe la palabra proclamada por Cristo correctamente y la procesa así en sí mismo, que también se convierte en un acto externo, merecer ser llamado cristiano. Porque no la comunidad de la fe hace al cristiano, sino la palabra de Cristo, cuando está cumplida por los humanos plenamente. Es válido ante las leyes del Altísimo solo, como es el humano interior, ante lo que sea que él puede ser en su vida. El valor de un humano en la creación tiene, por ejemplo, con su profesión terrenal, poco que ver con la forma, cómo se gana la vida, pero está estrechamente relacionado con lo que está llamado a una nobleza del corazón y sentimiento de tacto. Un trabajador manual con nobleza de corazón es más válido ante Dios como un rey sin tal. Esta educación interna también es lo que hace al humano finalmente un humano y que le hace reconocer en las palabras del Hijo de Dios lo que exactamente él necesita para su ascenso espiritual. Desde por el momento puro, creer infantil, inicialmente que Jesús exigió de acuerdo a la percepción de los humanos aquel momento, tendrían entonces que surgir la interna convicción al gradualmente mayor desarrollo mediante sabias vivencias de las leyes y mandamientos. Así es como debería ser. Pero ya hace mucho tiempo falta la base una vez válida. El creer infantil, nacido de la simplicidad y naturalidad. Porque la mayoría de los humanos tiene su pensar intelectual entrenado tanto, sus herramientas de pensamiento tan pulidas, que la simple fe fue empujada hacia atrás más y finalmente se perdió por completo. Por lo tanto, en lugar de esta creencia debe venir esa convicción, que sólo se puede ganar único por sopesar implacable y verificar imprudentemente del verdadero conocimiento. Pero esto no debe ser entendido sólo como enjuiciar intelectualmente, que no puede cruzar el límite de lo terrenal. Más allá de eso, debe establecerse la sensación que es causada por la actividad del espíritu, la cual es únicamente capaz de captar todo lo extrasensorial. Verdadera sabiduría es sabiduría espiritual que tiene el conocimiento de Dios y sus leyes como contenido y sus efectos en la creación visibles e invisibles. Quien quiere obtener conocimiento sobre los secretos de la vida debe adaptarse a la voluntad de Dios en sus leyes y ejecutarlas. Ahora que el Creador es la perfección eterna y, en consecuencia, también su voluntad, que está anclada en las leyes de la creación, entonces será también correcto todo conocimiento, el cual el humano adquiere a consecuencia de las leyes de la creación. Creará armonía donde quiera que se aplique, no dejará surgir ni huecos ni dudas, debido que tienen un suelo natural y sano, en lo cual en la posesión del humano terrenal puede florecer y prosperar. Un humano
cual lleva sabiduría espiritual en él, la sabiduría de las maravillosas leyes de Dios en la creación, a la cual también pertenecen las leyes de la naturaleza, de su absoluta incorruptibilidad y estricta justicia, del amor y de la gracia que están actuando en ellos oculto, de culpa y expiación, que el humano puede resolver a través de esto. A un tal humano no es posible de esconder esta sabiduría hacia el exterior. Él lo tiene que vivir él mismo y ser ejemplo ante sus semejantes humanos. Tal persona solo puede difundir paz y pensamientos constructivos a su alrededor, satisfacción y visión alegre, persecución a la realización alegre de la voluntad de Dios, será un fiel ayudante y promotor para su prójimo como también a su pueblo en todos los aspectos. Si contemplamos desde este punto de vista el conocimiento de la humanidad de hoy día, entonces no queda mucho del verdadero saber, pero para ello el humano se creó un propio conocimiento, lo cual él formó por su propia voluntad, sin observar la voluntad de Dios. El colapso de este autoconocimiento humano que experimentamos hoy con toda la claridad. Ahora, al humano que busca seriamente, sin embargo, no le queda nada que apropiarse del conocimiento de la creación, con lo cual a él una vez más está ofrecido el verdadero conocimiento desde la luz de la verdad, para que pueda alcanzar ese nivel de madurez que ahora tiene que tomar en el gran giro mundial. Si llevó una vez la fe simple e infantil del humano a un anhelo indefinido por lo puro y lo alto, la cual le ayudó al maturar espiritual, así hoy el conocimiento nuevo de la creación debe despertar el espíritu y dejar que mature en humildad hasta que encuentre su convicción más profunda. En esta convicción descansa la verdadera adoración de Dios, que se manifiesta en que el humano observa y obedece estas leyes de Dios, no sólo con su querer, pensar y hablar, no sólo en ciertos tiempos y horas, sino también sin cesar a través del acto. Adaptación, pero ¿cómo? Una necesidad vital que respeta la naturaleza, con pocas excepciones, el humano ya no lo sabe. La adaptación natural se ha vuelto incapaz de hacer frente a la adaptación que promueve y refina su espíritu. El término adaptación ha sido muy distorsionado, especialmente en el área de la convivencia humana. Pueden ser ajustes incorrectos a costumbres matrimoniales y familiares perjudiciales o una adaptación más o menos forzada a los sistemas sociales naturales. En las áreas de la naturaleza, la adaptación adecuada es evidente por sí misma. Cada animal, cada flor, cada árbol se adapta al entorno en el que viven, la zona, el clima, los rayos de la tierra y las estrellas. Ya sea que esto sucede en la región de hielo, en gran calor, en el agua, en el aire, en todas partes encontramos una adaptación completa a las condiciones naturales. Esta adaptación autoactiva es solo uno de los efectos multifacéticos de la ley del movimiento espiritual. Solo el humano se cierra voluntariamente a estos movimientos animador y refrescantes del espíritu, que también lo impulsaría a él en todas partes a una adaptación saludable. Su intelecto terrenal está funcionando a toda velocidad, pero su espíritu se ha vuelto demasiado perezoso para abrirse conscientemente a las corrientes
de la fuerza espiritual que mueve la creación y para conectarse conscientemente y usarla de una manera constructiva. De lo contrario, se vería diferente la tierra hoy día. La armonía y la paz se extenderían en la creación y se encontrarían en todas partes un actuar en alegría. Ya en los 10 mandamientos hay contenidas en realidad suficientes indicadores para una real adaptación, de la cual observación solo trae felicidad y alegría. Especialmente cuando es reconocido que también pertenece al término de la adaptación en la vida humana. De no dañar al prójimo por cualquier deseo. El humano de hoy día se encuentra en una grave crisis de adaptación porque él, como única criatura, lo ha oprimido desde hace milenios para llevar a cabo esa adaptación, la cual en primer lugar lo convierte a él en una personalidad plenamente inconsciente. La adaptación incondicional de su espíritu a las leyes de la creación. Esto también incluye las leyes de la naturaleza, sin las cuales, por ejemplo, la investigación no se lleva bien si quieren tener éxito. Porque para usar las fuerzas de la tierra, del agua, del aire y del fuego, no significa otra cosa que adaptarse a las leyes expresadas en ellos. Desafortunadamente, la adaptación natural a menudo se convierte en una maldición en esta área, cuando los resultados de la investigación y los inventos son abusados a violar humanos y animales, y para destruir y contaminar el medio ambiente. Quien ahora quiere comenzar a lidiar con las leyes de la creación, como hay la ley del movimiento, la ley del ciclo, la ley del equilibrio entre dar y tomar, la ley de siembra y cosecha, ley de interacción, la ley de atracción de la misma especie y la ley de la gravedad. Aquel se abre gradualmente al camino a su adaptación de la voluntad de Dios. Porque nada más que la voluntad de Dios se puede expresar en las leyes que son su obra. Y todas estas leyes se aplican no solo al reino de la naturaleza, sino también a la vida humana. Si el humano no o ya no puede hacer frente a las ideas del Dios del Antiguo Testamento, si él está ansioso de formarse un nuevo concepto, entonces debería intentar finalmente a comenzar con la creación y sus leyes. Él siempre encuentra en ello un tamaño imperecedero, quiere decir constante, un universal, uniforme entero. Eso le da una cara firme y no le deja influir tan fácilmente. Se puede decir que la creación y sus leyes le familiarizan con el lenguaje de Dios. De esta manera, el humano puede dominar su vida de manera confiable y desarrollar su personalidad. Se le abre una nueva visión del mundo en el que se encuentra de nuevo como una criatura que aprende a conocer y comprender su origen, su objetivo y su misión como en una revelación. Finalmente, alcanza ese grado de desarrollo en el cual él reconoce la voluntad de su Dios y la aprueba, y con ello también a Dios mismo, el cual inaccesible reina en su creación y solo ha entretejido su voluntad en su obra en forma de las leyes de la creación. Este es el nivel más alto de la adaptación, la que puede lograr el humano. La adaptación de su plena vida a la voluntad de Dios, a sus leyes y sus mandamientos. Luego, gradualmente, adaptará también las instituciones del Estado
y los interlocutores sociales y todas las demás áreas a las leyes ineludibles de la creación. Y tal adaptación correcta solo puede traer paz y ascensión.